para aportar al debate de ciertos sentidos comunes en relación a tópicos económicos que inciden en la cotidianeidad y en la calidad de vida de todos y cada uno de nosotros y nosotras. En esta oportunidad vamos a centrarnos, como el nombre de la mesa lo indica, en tratar de aportar algunos elementos para la discusión de el impacto de la pandemia que aún hoy estamos atravesando sobre las condiciones laborales y sociales de la población, en particular de la población trabajadora, y además tratar de caracterizar algunos elementos clave de la actual configuración, ¿no? de esta coyuntura, para lo cual Fabián va a centrarse en el análisis justamente del proceso inflacionario en curso. Así que, bueno, la idea es que a partir de las presentaciones ustedes después puedan hacer consultas, aportar a la discusión o comentar cuáles son sus impresiones. Y bueno, y esta es una buena manera también para articular el trabajo de investigación que se hace desde la universidad para con los estudiantes y las estudiantes fundamentalmente de la carrera de economía. Así que el esquema que habíamos armado era que inicie Fabián con su presentación y luego continúo yo y finalmente abrimos a ronda de preguntas. Así que Fabi, si querés. Dale. Siempre tengo problemas para presentar en el Meet, digamos. Supongo que... Ah, no, mira. ¿Se ve ahí? A ver. No, Sí. ¿no? ¿Sí ahí, se ve? ahí sí, está iniciando. Pero mirá vos, qué bárbaro. Se está viendo, ¿no es cierto? Se está viendo, sí. Bueno, yo lo que voy a hacer, voy a tratar de hacerlo lo más breve posible, es básicamente incorporar un análisis, digamos, sobre lo que está pasando con la inflación en el periodo presente, es decir, básicamente entre el año pasado y este año. Pero podríamos decir, y ahora lo vamos a ver con un poco más de detalle, un proceso, los motores de la inflación cambian a través del tiempo, y a mitad del año pasado, o mitad fines del año pasado hasta el presente, hubo un cambio en los motores de impulso de la inflación que tiene mucho que ver con la inflación internacional. Y la idea es mostrar ese impacto, digamos, y los canales a través de los cuales se produce, y mostrar que eso es muy similar al efecto de una devaluación, ¿no? Y que en realidad, lamentablemente, en muchos análisis, tanto del lado más ortodoxo como incluso del lado heterodoxo, este elemento ha sido bastante subestimado. Es decir, por el lado, ahora vamos a ver mejor. Antes de nada, yo quiero hacer una aclaración importante. ¿Qué queremos decir cuando decimos inflación internacional? Que yo no lo puse en la presentación, pero es un tema importante. Cuando uno dice inflación mundial en realidad es una media, un promedio ponderado de la inflación que tiene cada país medida en su propia moneda. Es decir, agarro la inflación de Estados Unidos, agarro la inflación de la zona euro, agarro la inflación de Brasil y hago un promedio ponderado, el peso que tiene cada país, pero la inflación está expresada obviamente en monedas locales. Eso es inflación mundial. Nosotros acá nos estamos refiriendo a la inflación internacional. La inflación internacional es la inflación de aquellos precios que se comercian internacionalmente en dólares. Y ahí tenemos dos grandes grupos: precios de commodities y precios de bienes industriales. Obviamente, en nuestro caso va a ser muy importante el precio básicamente de commodities. Vamos a ver por qué. Vamos a ver que tanto por el lado de las exportaciones como por el lado de las importaciones van a ser más importantes, aunque los otros también tienen importancia, porque ustedes saben que precios de commodities primaria versus precios industriales define los términos de intercambio de cada país, digamos, en función de lo que cada país exporta e importa. Entonces, esa es la primera aclaración que quería hacer. En función de eso, bueno, la presentación apunta a eso, ¿no? Las recientes medidas del gobierno generaron, digamos, un debate sobre
las medidas, pero hay un debate subyacente sobre cuáles son los motores, en realidad, del proceso inflacionario. Del lado ortodoxo, digamos, no hay muchas explicaciones de la inflación. Si hay inflación es porque hay emisión monetaria y hay déficit fiscal. Lo gracioso de esto es que, como en todo el mundo hay déficit fiscal y emisión monetaria, esto es una cosa tautológica. Siempre que encuentro inflación la explico por algo que siempre está presente. Siempre hay emisión monetaria y siempre hay algún nivel de déficit fiscal. ¿Cuál es el problema de esta visión? Bueno, algunos economistas están poniendo de relieve que en los plazos relevantes para la política económica no hay ninguna relación sistemática entre la dinámica de la cantidad de moneda y la tasa de inflación. Es decir, el grado de correlación entre los movimientos de estas variables es casi cero y algunas veces incluso es negativo. De hecho, en Argentina, los agregados monetarios en los últimos meses vienen creciendo sistemáticamente por abajo de la inflación. Tampoco hay una relación sistemática que uno pueda observar entre el déficit fiscal y la inflación o el tipo de cambio nominal, ¿no? A largo plazo, que también es una cosa que a veces los ortodoxos mencionan, efectivamente ninguna teoría económica niega que a largo plazo existe una relación entre cantidad de dinero y precios, pero no necesariamente la que postula el monetarismo. Por ejemplo, en el nuevo consenso macroeconómico, que ya no es monetarista, el dinero es endógeno. O sea que ahí es irrelevante como causa de la inflación la cantidad de dinero. Tobin en el año 70 decía que el postulado del monetarismo es una correlación espuria o una causalidad falsa, y la falacia es asumir que si un evento sucede después de otro, el segundo es consecuencia del primero. Es decir, si los precios aumentan, es porque aumenta la cantidad de dinero. El razonamiento, decía Tobin, es así. Como el gallo canta siempre antes que salga el sol, entonces el gallo provoca la salida del sol cuando canta. Digamos, es un razonamiento bastante raro, digamos, ¿no? Por el lado del gobierno y por el lado más, podríamos decir, más heterodoxo, digamos, se asumió que la inflación internacional no sería hoy un factor principal y se focalizó la atención en los márgenes de ganancia de las empresas, ¿no? Como el impacto de la inflación internacional está de alguna forma mediado por el tipo de cambio, el argumento es que este impacto tiene que haberse atenuado porque hubo una reducción muy grande del tipo de cambio nominal, una apreciación. Ahora vamos a ver que esto de apreciación es raro porque hubo apreciación real, pero no apreciación nominal. Y como las tarifas están casi congeladas, los salarios nominales, como todo el mundo sabe, vienen corriendo desde atrás haciendo lo que pueden, esto avala por exclusión el diagnóstico de la inflación, tendría que estar ocasionada por algún aumento autónomo de los márgenes de ganancia. Entonces ahí vamos, primera pregunta, ¿por qué una devaluación es inflacionaria? ¿No? Acá hay un consenso de que si hay un aumento rápido del tipo de cambio nominal, esto provoca aumento de la inflación. ¿Cuál es el mecanismo que provoca la inflación? Bueno, al menos, no tienen que ser los únicos, pero al menos hay dos mecanismos que son considerados los más importantes, que por el lado de las importaciones, ¿no? Cuando aumento el precio del dólar, los insumos que yo tengo que importar traducidos en pesos aumentan, y eso produce una presión por el lado del costo, se traslada al precio, etcétera, etcétera. Eso genera inflación. Si esos insumos se difunden en toda la economía, el impacto todavía mayor y más rápido. Por el lado de las exportaciones, una devaluación aumenta el precio en pesos que recibe un exportador por el mismo precio vigente en dólares en el mercado internacional. Este aumento se traslada después gradualmente al mercado interno, sea por efecto de arrastre, como decía Diamant, sea por la ley del precio único o por el costo de oportunidad de exportar, el precio internacional del bien exportable multiplicado por el tipo de cambio tiende a determinar la dirección del precio doméstico. Cuando uno piensa en una devaluación, siempre la imagen que nos viene a todos en la mente es un aumento en un momento del tiempo así abrupto del tipo de cambio, ¿no? Pero la devaluación tiende a ser más bien un proceso, ¿no? Es un proceso de devaluación que va creciendo hasta que alcanza un pico
en los casos críticos y después baja, ¿no? Y en ese caso, el efecto de la devaluación no solo depende de cuánto aumenta el tipo de cambio nominal, sino también de cuánto aumentan los precios en dólares o cuánto caen de las exportaciones y importaciones, porque de eso también va a depender el impacto en el precio doméstico, ¿no? Este es un periodo del colapso cambiario que tuvo el gobierno de Macri, que arrancó aproximadamente en marzo del 18 y terminó, por así decirlo, a mediados del 2019. La línea naranja lo que está mostrando es el aumento anual del precio promedio de nuestras importaciones y exportaciones traducidas por el tipo de cambio en cada momento, que es una medida exacta del impacto de la inflación externa, tipo de cambio incluido, sobre la inflación doméstica. Y la línea azul, que está medida en el eje derecho porque hay una cierta diferencia importante, es la inflación medida por el IPC, la inflación anual. Fíjense que alcanza un pico en 160% este impacto del precio de los transables en pesos, alrededor de septiembre del 18, luego baja y la inflación, sin embargo, sigue un proceso inercial hasta que alcanza su máximo unos meses después. Esto es muy común, todos los estudios que analizan el pass-through, el repase de tipo de cambio a precios, encuentran que este repase no es instantáneo y que demora meses incluso. Entonces, fíjense que salimos de una tasa de inflación del 20 y poco por ciento y llegamos a un máximo de casi 60, ¿no? Pero el impacto de los transables, medidos por el tipo de cambio, alcanzan un 160% anual. Vamos a ver ahora una comparación. Esto es simplemente la descomposición de estos dos efectos. Piensen lo que decíamos recién acá arriba, ¿no? La línea naranja es una combinación de los precios en dólares de los bienes que transamos en el mundo multiplicado por el tipo de cambio. Entonces lo que queremos ver ahora es esa línea naranja, cómo se explica, cómo se descompone. Y básicamente se descompone porque el efecto principal fue el tipo de cambio, que es la línea azul, ¿no? Fíjense que el tipo de cambio llega a crecer 120%, mientras los precios internacionales, traducidos en pesos, tienden a caer. Los precios en dólares, perdón, tienden a caer en ese periodo. Fíjense que tienen un aplanamiento, ¿no? Entonces todo el impacto de la inflación provino en ese periodo solamente de la devaluación del tipo de cambio. Vamos al segundo ejemplo, que es prácticamente el periodo de gobierno actual. Fíjense que la línea naranja sigue siendo el precio de los transables expresados en pesos, o sea, está incorporado el efecto del tipo de cambio ahí. Fíjense que cae esto sustancialmente y empieza a subir en septiembre del año pasado, empieza una fase de crecimiento que da vuelta, fíjense, la línea azul, la tasa de inflación, con algún rezago, empieza a seguir justamente ese precio de transables en pesos que está mediado por el tipo de cambio. Y estamos llegando al momento actual, estos son los últimos datos, donde tenemos un 52% de inflación anual y un 90% anual de impulso de estos factores externos que son tipo de cambio y precios internacionales. Claramente, cuando yo descompongo esta línea naranja, que es precio de transables y tipo de cambio, me da una cosa más matizada que en el periodo de Macri. ¿Por qué? Porque la línea azul, que acá mide el tipo de cambio, tuvo una caída en septiembre 20, después tuvo un leve aumento y después una caída muy gradual hasta septiembre de este año, ¿no? Mientras que el precio promedio de las exportaciones en dólares y de las importaciones crece sustancialmente a partir de noviembre. Hay un periodo acá entre principio de año y mitad de año donde los dos elementos están creciendo a tasas altas y esto potencia el efecto de la inflación internacional y da el efecto que vimos antes, ¿no? Fíjense que entre diciembre del año pasado y septiembre de este año, el precio de los transables en dólares aumentó 33% y el tipo de cambio nominal se incrementó casi 20%. O sea, esto de que hay apreciación cambiaria es una confusión
que está referida al tipo de cambio real, pero el tipo de cambio nominal estuvo creciendo, amplificando básicamente este shock externo, producido obviamente fundamentalmente por los precios internacionales, ¿no? Y esto es una síntesis, ¿no? Tuvimos un pico en el periodo de Macri de 156% del precio anual, del precio de transables expresados en pesos, y ahora tenemos un pico de 94, esperemos que ese sea el pico, y pasamos de una inflación del 25 al casi 60, llegamos a un mínimo del 36% de inflación en noviembre del año pasado, y ahora estamos en 52. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que estamos enfrentando es algo muy parecido a un proceso de evaluación. El efecto es muy parecido, fíjense que es menor que en el periodo de Macri, pero no deja de ser un proceso muy relevante. Vamos a poner algunos ejemplos de lo que dijimos, porque este precio de transables en pesos es en principio un precio teórico. Yo hice simplemente la cuenta del precio de las exportaciones en dólares y lo multipliqué por el tipo de cambio. Cuando uno hace esto para cada bien y lo compara con algún índice real, me da este resultado. La carne bovina, el precio interno de la carne bovina en septiembre estaba aumentando 79% anual y el impulso externo era 128, la correlación era bastante alta entre los movimientos de los dos precios. Fíjense, lo mismo con el pollo, 67% anual en agosto, 116, una correlación que va entre 0,7, 0,5, 0,6. O sea que el ajuste es bastante cercano, lo mismo en metales, ¿no? Fíjense, y lo mismo en algodón, que es un insumo difundido en la industria textil. En metales es interesante porque es considerado por muchos colegas como un caso paradigmático de formación monopólica de precios. Ahora, fíjense la curiosidad que los monopolios bajan y suben los precios al ritmo de los precios internacionales. Es bastante rara, digamos, la situación, ¿no? Para terminar, algunas observaciones finales. Bueno, esto que dijimos, hay un fuerte shock externo sobre la inflación que está ocurriendo a nivel internacional en muchos países. Esto muestra que el impacto inflacionario actual es muy parecido al de una devaluación. Una diferencia importante que existe entre una devaluación y esto es que una devaluación es más disruptiva todavía porque engendra expectativas de más devaluación y profundiza la presión cambiaria. Una cosa importante es mencionar que estos shocks externos tienen algunos efectos directos e inmediatos, pero otros que son más lentos, porque ustedes piensen que, por ejemplo, cuando aumenta el precio del algodón, que es utilizado para hacer alguna materia prima en la industria textil, después esa materia prima se produce con un aumento de precios que es usado como insumo por los que hacen indumentaria y así sucesivamente. Y todo ese proceso demora un tiempo, tiene una inercia que hace que el efecto tenga una persistencia a lo largo del tiempo, ¿no? Y es lógico suponer que los aumentos en los precios de las materias primas se transmitan como aumento de costos a los sectores que producen insumos y luego los bienes finales. Por eso uno puede apreciar en estos casos, cuando hay fuertes subas internacionales o del tipo de cambio, que primero suben los precios al productor y los precios mayoristas y más lento suben los precios minoristas. Y hay una nota que hay que hacer acá, que mucha gente cree que esto se produce porque hay concentración monopólica en el sector productor y en realidad, de hecho, las estructuras de comercialización están tan concentradas como las de los bienes intermedios y los de los bienes básicos. O sea, es simplemente un problema de inercia y un problema temporal, digamos. Y tiene dos implicaciones, en mi opinión, esto, y ya concluyo aquí. Primera implicación es distributiva. Al ser similar al efecto de una devaluación, genera una transferencia de ingresos desde todos los trabajadores hacia los empresarios en su conjunto. Y fíjense que digo al conjunto de los empresarios, no solo a los que exportan. ¿Por qué? Porque si la rentabilidad de los bienes transables, los bienes que se importan y se exportan, es mucho más alta que en el resto de la economía persistentemente, va a haber desplazamiento de capitales del resto de la economía hacia esos sectores, buscando rentabilidades más altas, y eso se va a traducir finalmente en un aumento de la rentabilidad media de toda la economía en detrimento del conjunto de los salarios. Y esto es algo que está ocurriendo y tiene mucho que ver con los aumentos que hay de los márgenes nominales en muchos sectores de la economía y que son confundidos
con aumentos decididos por las empresas. Acá hay un proceso macroeconómico que está generando este resultado. Y la segunda implicación es de política económica. El congelamiento actual abarca una parte pequeña de los bienes que se producen en la economía, y es lógico suponer que esa canasta que está controlada, entre comillas, va a sufrir presiones de costos provenientes de las ramas que no están controladas, justamente en las ramas que están muy vinculadas a la inflación externa. Justamente, no hay forma de que los bienes que están en la canasta controlada no sean producidos con bienes que están fuera de la canasta, y por ende que las presiones de costo no se transmitan al interior. Por lo tanto, para aumentar las chances de éxito del programa serían necesarias medidas adicionales que justamente ataquen el problema del impacto internacional de la inflación, y ahí todos sabemos no hay mucha magia para hacer. Puede haber un uso selectivo de impuestos a las exportaciones, subsidio a las importaciones, y mantener una estabilidad cambiaria nominal, o por lo menos, digamos, tratar de que no aumente más de lo que ya está aumentando. Básicamente era eso. No sé si, espero que se haya entendido. ¿Están Bueno, ahí? Perdón. gracias, Fabi. Bueno, me das el pie para continuar con la presentación que había armado yo y que de alguna manera lo que trata de hacer es abordar las consecuencias, digamos, de este proceso actual inflacionario que, como sabemos, y como vos marcabas al inicio de tu presentación, va mutando en relación a los factores que lo traccionan fundamentalmente, ¿no? Pero que lo cierto es que desde el 2018 en adelante se agudiza por distintos motivos, y entonces qué implicancias eso tiene en términos de la configuración socioeconómica del país. Voy a pasar a presentar yo también. A ver, ahí me dicen ustedes si se ve. Se ve perfecto, Ana. Bien. Bueno, un poco para introducir, también es necesario contextualizar justamente la época que estamos transitando, ¿no? Y en ese sentido, la pandemia del COVID, ahí lo que pongo es justamente un gráfico que nos permita dimensionar, eso está acotado el COVID al año 2020, y es una medida, digamos, de la profundidad de la crisis a escala global, ¿no? Y comparada con otras crisis internacionales previas, que justamente permite dimensionar el impacto y la profundidad de la que actualmente estamos atravesando. Y que de hecho no sabemos cómo termina, aunque hemos pasado momentos peores que el actual. Lo cierto es que el impacto final de la pandemia es aún desconocido y es dinámico en el tiempo, y es dispar entre países. Y entonces, considerando esos elementos, la idea de esta presentación es mostrar, bueno, cuáles fueron los efectos sobre el mercado de trabajo argentino, pero también a nivel internacional, y consecuentemente qué implica en términos de estratificación social y de condiciones de vida de la población. Y adelantándome un poco a las conclusiones, pero retomando los principales resultados de la presentación de Fabián de recién, bueno, un elemento determinante, digamos, en la dinámica más reciente de las condiciones de vida de la población tiene que ver justamente con una cuestión de ingresos reales cayendo hace 4 años, ¿no? Y en ese sentido, por eso remarcamos al principio que la idea de ambas exposiciones, de alguna manera, era tratar de comprender, digamos, o tratar de explicar qué es lo que hay detrás de este proceso inflacionario, y que entonces nos permita pensar herramientas de política, ¿no? Porque central o condición necesaria para poder, digamos, aportar al debate respecto de lo que se viene en estos próximos años tiene que ver con contar con un diagnóstico que sea adecuado particularmente para el proceso inflacionario, que es el gran
bueno, junto con la deuda, pero abordamos acá la dinámica inflacionaria puntualmente como uno de los problemas macro más relevantes actualmente en Argentina. Entonces, considerando la gravedad de la pandemia y la disrupción que implicó las medidas de aislamiento y de las restricciones a la circulación, lógicamente ese grado de disrupción se vio reflejado en la dinámica del mercado de trabajo. Estos son los indicadores tradicionales de actividad, de empleo y desocupación para el mercado de trabajo argentino desde 2016 al primer trimestre de 2021. Y bueno, claramente tanto la tasa de empleo como la tasa de actividad muestran un derrumbe entre el primer y segundo trimestre del 2020, en el momento más álgido del confinamiento en Argentina, y como consecuencia un crecimiento en la tasa de desocupación. Que sin embargo acá, y este es un elemento que no es exclusivo de la Argentina, de hecho la parte más de comparación internacional es un punto señalado centralmente por la OIT y otros organismos multilaterales como característico de el proceso, el reacomodamiento que implicó la pandemia en los mercados de trabajo en el mundo, con diferencias, por supuesto, grados de desarrollo de los países, pero que es un elemento que se comparte, que tiene que ver con un alto grado de inactividad. ¿Y eso qué implica? Que justamente la evolución de la tasa de desocupación, es decir, este crecimiento está medido en el eje derecho, la tasa de desocupación, que es la línea verde, que vemos que pasa del 9 al 13,1% en el segundo trimestre del 2020, justamente ese salto no reflejó totalmente la profundidad o la magnitud que implicó el freno, ¿no?, a la circulación. Y eso tiene que ver con una alta tasa de inactividad, es decir, que mucha gente, en realidad, por la persistencia de las medidas de confinamiento y la incertidumbre que caracterizó todo el 2020, no solo en Argentina, hizo que mucha gente se retirara de la actividad, es decir, no fuera contabilizado como desocupados, pero que sin embargo eran desocupados, ¿sí? Con lo cual a veces los indicadores muestran parcialmente el impacto de las crisis, y este es un claro ejemplo de lo que ocurrió acá y en el mundo. Y además lo que vemos, no acá, ahora pasamos a las siguientes filminas, pero es un cambio fuerte en términos de composición en el mercado de trabajo, que además se adiciona a un cambio de composición que se venía arrastrando ya desde los años previos a la pandemia, con, digamos, un crecimiento en la participación del empleo de menor calidad, digamos. Acá el primer gráfico, el de arriba, nos muestra la tasa de empleo por categoría ocupacional, ¿sí? Está del cuarto trimestre de 2019, la situación prepandemia, y está el número índice, primer trimestre igual a 100, y la evolución para los asalariados formales de la dinámica de empleo, para los asalariados informales, que es la línea roja, ¿sí? Asalariados informales, patrones y cuentapropistas, muestran caídas mucho más pronunciadas en el segundo trimestre, en el momento de disrupción de la pandemia, que el empleo asalariado formal, ¿sí? Y ahí destaca a la vez, entre asalariados informales, digamos, no solo la profundidad en su caída, sino la dinámica de recuperación, que es mucho más lenta que otros segmentos de trabajadores. Lo cual implica que en términos agregados, de nuevo, se va deteriorando la estructura de la población ocupada. Y el segundo gráfico justamente lo que muestra es eso, ¿no? En el primer y segundo trimestre del 2020 hay una suba muy importante en la tasa de asalariados formales, pero que tiene que ver de nuevo con que
el impacto mucho más profundo sobre asalariados informales y sobre cuentapropistas tiene como contracara justamente un crecimiento que no es real, digamos, es en términos de composición, ¿sí? Pero es importante marcar que, por un lado, no solo los indicadores agregados no logran dar cuenta del impacto completo o total en términos de mercado de trabajo que tuvo la pandemia, sino que a la vez al interior de la población trabajadora se generan distintos efectos, ¿sí? En términos de composición y a su vez que los distintos grupos de trabajadores tienen dinámicas de recuperación tras el punto más álgido de la crisis que también son diferenciales. El empleo registrado total, digamos, los empleos de más alta calidad de la economía, muestran a partir de julio del 2020 una tendencia a la recuperación y de hecho se ubican para el último mes en niveles de la prepandemia, ¿sí? Pero sin embargo, y acá es importante decirlo, no llegan a recuperar el nivel de puestos de trabajo existentes previo a la irrupción de la crisis macro que se inicia en 2018 y que tiene mucho que ver con el fenómeno que marcaba Fabián antes, con la dinámica de tipo de cambio, ¿no? Y la crisis por sector externo o la crisis externa que se origina tras el cierre de los mercados internacionales de crédito para nuestro país y la posterior, el posterior acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Con lo cual, y acá quiero focalizar, perdón, no quería dejar pasar esto, pero con lo cual es importante marcar que la crisis de la pandemia impacta localmente en Argentina sobre un mercado de trabajo que ya venía en crisis, ¿sí? Otra manera de ver, digamos, o de desglosar un poco qué es lo que ocurre con el mercado de trabajo tiene que ver con la distinción entre el empleo público y el empleo privado, ¿sí? Acá estamos hablando en ambos sectores de empleo registrado y lo que se evidencia, que es el primer gráfico, el de la izquierda, el sector público actúa como amortiguador durante la pandemia y contrariamente, el sector privado sí se asocia a una contracción de puestos de trabajo en un contexto en el que se había dictaminado, digamos, la prohibición de despidos en el marco del confinamiento. Aún así, el sector privado ajustó los puestos de trabajo, lógicamente porque hubo un freno de actividad y como sabemos la actividad es la que dinamiza finalmente la demanda de los empresarios, ¿no? Del factor trabajo. Y un poco reforzando lo dicho antes, este cambio de composición, ¿no? que se da con un crecimiento del empleo independiente o cuentapropista y una caída marcada del empleo asalariado privado, que es el empleo que a todos nos gustaría fomentar porque está asociado a mejores condiciones de trabajo y mejores ingresos. Y que si bien se recupera tras el momento más duro de las restricciones a la circulación, lo cierto es que como ocurre con la actividad, entra en los últimos meses en un periodo de ralentización de esa recuperación. Con lo cual la economía muestra con justamente digamos, la incapacidad para continuar o para expandirse mes a mes y con una tendencia definida, también muestra limitaciones para generar nuevos puestos de trabajo de calidad. Pero el punto clave, y más allá o que se adiciona, digamos, no más allá, sino que se adiciona a esta situación de fragilidad del mercado de trabajo, tiene que ver con el poder adquisitivo de los ingresos, ¿sí? Porque tenemos un problema adicional, que es que el empleo no garantiza condiciones de vida dignas, digamos, ¿no? O al menos no para todos los segmentos de trabajadores y trabajadoras, y eso tiene que ver justamente con que, de nuevo,
cuando se desata la crisis macro en 2018, un poco antes, en verdad, ocurre con los salarios de mediados de 2017, aunque 2017 en el agregado como año es el último año de crecimiento de salarios reales del sector privado formal. Ese momento da inicio a un periodo de 4 años de pérdida de poder adquisitivo, ¿sí? Lo que se ve es en los meses recientes una breve recuperación, una leve recuperación que no sabemos cómo va a cerrar el año, ¿no? De hecho, bueno, todos somos conscientes de que ha sido un año de revisión de paritarias, justamente con la idea de poder, digamos, atenuar, si se quiere, y en el mejor de los casos empatar con la inflación. Y un punto adicional, este gráfico está sacado del informe del IED que sacamos de inflación, el informe mensual, y analiza el salario mediano, que es en la línea azul, y el medio, el promedio, que es la línea roja, para el sector privado registrado. ¿Sí? Son salarios ambos en términos reales y están en número índice, arranca en diciembre de 2019. Y este es un punto relevante porque justamente el peor desempeño, como está puesto ahí, el peor desempeño relativo al salario mediano, ¿sí? De la mitad de la distribución, el azul, en relación al salario promedio, tiene que ver justamente con que los trabajadores de menores ingresos fueron los principales perjudicados por la dinámica salarial e inflacionaria, ¿no? Los dos elementos que constituyen la dinámica real de los salarios. Esto en parte puede ser explicado por la evolución sectorial de la actividad durante la pandemia, por ejemplo, gastronomía, turismo, sectores puntualmente muy afectados por las restricciones de circulación, se asocian a remuneraciones más bajas que la media, y esto puede explicar la diferencia, pero lo cierto es que en términos distributivos lo que vemos es un empeoramiento al interior del grupo de trabajadores de la desigualdad. Y en ese contexto, digamos, un poco para enmarcar lo ocurrido en Argentina, en el mercado de trabajo argentino, en términos internacionales, hay el último informe de la OIT, muy reciente, de los últimos días de octubre, justamente pone de manifiesto este elemento que mencionábamos antes, que tiene que ver con un fuerte impacto de la pandemia, ¿sí? De las restricciones de la pandemia, sobre los mercados de trabajo a escala mundial, pero que sin embargo es muy desigual entre economías diferenciadas entre sí en base a los niveles de ingresos, ¿no? Lo que muestra el gráfico ahí es la variación en la cantidad de horas de trabajo en cada uno de los trimestres respecto a la situación precrisis, que es el cuarto trimestre de 2019, y está medido en porcentaje, ¿sí? Entonces, por un lado, y en términos agregados, se ve que al tercer trimestre de 2021 la cantidad de trabajo será casi 4,7% inferior al cuarto trimestre de 2019, pero que distinguiendo por grupo de países, fíjense que para los países de ingresos medios bajos, en lugar de ser 5, es bastante más pronunciado, ¿sí? Casi 7, y habiendo llegado a ser 8% inferior en el segundo trimestre de 2021. En cambio, los de altos ingresos e ingresos medios altos se encuentran en una situación relativa más favorable, digamos. Pero lo cierto es que a nivel mundial, al tercer trimestre del 2021, la OIT estima que esa pérdida de horas a escala global equivale a 137 millones de puestos de trabajo full time, ¿sí? Estamos hablando de una magnitud considerable de pérdida de empleo en todo el mundo. Y obviamente en nuestro mercado de trabajo, como dijimos, se monta sobre una crisis preexistente. Un poco para ratificar o fortalecer el resultado anterior, de nuevo, esto es, digamos, la pérdida de empleo y a la vez
el aumento de la inactividad en los mercados de trabajo del mundo son elementos compartidos, pero bien distintos según el grado de desarrollo de los países, ¿sí? Acá tenemos países de ingresos altos, eso está medido en puntos porcentuales, y es variación en relación a igual trimestre de 2019, ¿sí? Por ejemplo, para el segundo trimestre de 2021, para los países de ingresos altos, la actividad era un 0,2 superior al 2019, pero para países de ingresos medianos era de 2,4 puntos porcentuales, ¿sí? Una diferencia bastante considerable, ni hablar del segundo trimestre de 2020 en el momento más álgido de la pandemia. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que diferencia, digamos, la dinámica de los mercados de trabajo? Por más que los rasgos son compartidos, como vemos, la profundidad del impacto difiere entre países y es más favorable, digamos, o menos significativa la caída en países de altos ingresos. Bueno, básicamente se pueden esgrimir distintas explicaciones, pero hay dos elementos que son clave. En principio, el acceso más rápido a la vacunación, ¿no? Que en ese sentido, igualmente, nuestro país ha tenido una campaña de vacunación bastante exitosa, incluso medido con en relación a algunas economías avanzadas, pero particularmente entre los países de igual grado de desarrollo o de similar grado de desarrollo. Y por otro, y algo que incluso los organismos multilaterales desde el principio de la pandemia vienen haciendo foco, aunque se contradiga después con algunas recomendaciones de política a países en problemas financieros, y que tiene que ver con la magnitud de los incentivos fiscales y de los paquetes de asistencia que los países en desarrollo pudieron otorgar para sostener los niveles de empleo, ¿sí? Y en ese sentido es importante distinguir justamente que el margen de acción de los estados varía en función del grado de desarrollo. Y acá hay algo bien interesante que queríamos mostrar y que tiene que ver con una muestra de 51 países, un poco para argumentar ese hecho, ¿no? De que cuanto más profundo o más importante, más grande es el paquete fiscal que se introduce para sostener los niveles de actividad y de empleo, bueno, menor es la variación en la cantidad de horas de trabajo, ¿sí? Justamente lo que veíamos antes. Entonces, la OIT toma una muestra de 51 países entre el inicio, digamos, de la pandemia, el segundo trimestre de 2020 y el primero de 2021, y encuentra una correlación positiva entre medidas de impulso fiscal y variación en la cantidad de horas de trabajo. Justamente ellos dicen, en términos generales, en promedio, un aumento en los incentivos fiscales equivalente al 1% del PIB anual, o sea, por cada punto del PIB de incentivo fiscal, tenés un incremento de 0,3 puntos porcentuales en la cantidad de horas de trabajo respecto a la situación previa a la pandemia. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, México, Colombia, Perú, Brasil, se asocian bueno, Brasil igualmente tuvo un paquete de asistencia bastante considerable en términos de su producto, pero en general las economías más desarrolladas pudieron asignar paquetes más grandes y por lo tanto atenuaron el impacto sobre el empleo que tuvo la pandemia. Bueno, esto simplemente ilustrativo, pero para contextualizar de todas formas al interior de los países de América Latina y el Caribe, el impacto en términos de desempleo en Argentina, que es inferior al de América Latina y el Caribe en su conjunto, tomando en consideración lo dicho antes, ¿no? Que lo que ocurrió también es que las tasas de desocupación no reflejaban completamente los efectos que se estaban generando con el parate en la circulación de personas.
Y en ese sentido, digamos, y complementando este resultado de la OIT, porque ellos dicen, bueno, encontramos una correlación entre las medidas de impulso fiscal y el impacto en el empleo que tuvo la pandemia. Sin embargo, ese no es el único elemento que puede incidir en los resultados, ¿no? de cada país en particular, porque, bueno, las especificidades también juegan, y entonces para abordar las especificidades, algo comentamos antes, pero quería mostrar muy rápidamente, como para cerrar, los resultados de las investigaciones que venimos realizando desde el IED en términos de fragilidad laboral y fragilidad social, un poco para mostrar, bueno, estos resultados agregados, ¿qué implican? Y bueno, lo que muestra el índice de fragilidad laboral, lo explico muy sintéticamente, es un índice que va de 0 a 100 y que mide, digamos, la distancia en puntos porcentuales entre una situación de nula fragilidad, que sería 0, y de fragilidad crítica, que sería 100, ¿sí? Y está compuesto además por 3 dimensiones de fragilidad. Una dimensión que es cuantitativa, que tiene que ver con el déficit de empleo, cuánto el grado de escasez de los puestos de trabajo. Una dimensión cualitativa, que tiene que ver con la precariedad, o sea, la calidad de esos puestos de trabajo disponibles. Y finalmente, la dimensión de pobreza e ingresos. Y ahí lo que vemos en el gráfico es la evolución. Esto es una serie promedio móvil de 4 trimestres, con lo cual se puede analizar en términos tendenciales. Bueno, y lo que muestra es, de nuevo, desde el 2018, cuando se inicia la crisis macro, tenemos un crecimiento ininterrumpido de la fragilidad laboral, ¿sí? Pero que se intensifica durante los meses, durante los trimestres de la pandemia. Y que además ese crecimiento es traccionado, y esto se ve bien desde el primer trimestre de 2020, por la dinámica de la dimensión de pobreza e ingresos, ¿sí? Que está lógicamente asociado con el proceso inflacionario en curso. Y como consecuencia de eso, justamente, del hecho de que es el deterioro del poder de compra de los ingresos el principal factor que motoriza la fragilidad en el empleo, también es este deterioro del poder de compra digamos, el elemento que explica el deterioro en términos de estratificación social que estamos viviendo, al menos desde hace 3 años. Y para eso muestro acá muy rápidamente el análisis de fragilidad social, ¿sí? Para el análisis de fragilidad social nosotros definimos un concepto de que es la población no integrada socialmente, ¿sí? Y que se compone por 3 subpoblaciones. Por un lado, los indigentes, ¿sí? Que tienen ingresos inferiores a la canasta básica alimentaria, la población pobre no indigente, con ingresos inferiores a la canasta básica total, y luego los frágiles, que sería un tercer segmento de población que no es pobre, pero tiene altas probabilidades de caer en la pobreza ante cualquier cimbronazo coyuntural, como lógicamente ocurrió en el contexto de irrupción de la pandemia. Y que además distinguimos entre frágiles por ingresos y frágiles estructurales. Frágiles por ingresos ganan levemente por encima de la línea de pobreza, y los frágiles estructurales combinan bajos ingresos con condiciones laborales de precariedad y sociodemográficas también asociadas a la pobreza, ¿sí? Por ejemplo, que sea un hogar compuesto por muchos miembros, y en los que haya solamente una persona que tenga ingresos, y que además esos ingresos estén asociados a un empleo de baja calidad, por ejemplo, ¿sí? Y entonces lo que vemos acá en el gráfico es justamente la evolución de este concepto de población no integrada socialmente, que es lo que muestra el total, digamos, y su composición. Tenemos población indigente, población pobre y población frágil. Y entonces, como consecuencia de este deterioro del mercado de trabajo y que a la vez
se refuerza por el deterioro de los ingresos de quienes conservan sus empleos, bueno, lo que vemos es un crecimiento de pobreza e indigencia que coexiste con una relativa estabilidad del margen, digamos, o de la población frágil, esa que se encuentra todo el tiempo muy cercana a la pobreza. Pero que obviamente eso se traduce en un crecimiento, un primer periodo de crecimiento de la población no integrada que se da con la irrupción de la crisis macroeconómica, y un segundo crecimiento que se da con la irrupción de la pandemia, lo que nos lleva a que al primer trimestre de 2021 tengamos un 63,5% de la población medida por EPH, o sea, población urbana del país, que puede clasificarse o bien indigente, pobre o frágil, ¿no? De esa magnitud de crisis estamos hablando. Y sumándome, y para cerrar a lo que marcaba Fabián, en términos de política económica, entonces, es imperante recuperar una dinámica de salarios reales creciendo. Lo que pasa es que para eso, y obviamente recuperar empleo de calidad, pero para eso es necesario también abordar la dinámica inflacionaria, comprendiendo qué elementos la dinamizan en el escenario actual, y a la vez potenciar el crecimiento de la economía, porque es imposible generar trabajo sin crecimiento. Así que bueno, esa era un poco la presentación, y quedamos, si quieren, para la ronda de preguntas. Gracias. Perdón, profesora, yo, si me permite, quería hacer un pequeño comentario. Vio que estoy trabajando sobre fragilidad laboral. Sí. Y como bien le había comentado al comienzo de la misma, decía que si surgiere algún elemento que podría ser superador a la crisis, lo iba a aportar. Yo encontré en la disertación del ministro de Desarrollo, Matías Culfas, en el Día de la Industria, que dijo que la industria está produciendo un 5% por encima de lo que fue 2019, inclusive mejor que la última parte del 2018, y que han generado más de 23.000 puestos de trabajo genuino y de calidad, ¿no es cierto?, que realmente mejora en la parte laboral y social. Que me disculpe Mariano, porque ahí también estoy invadiendo su terreno social. Pero eso que sería, el comentario sería para poner en manifiesto esto, claro, para aportar ese dato que descubrí, ¿no es cierto?, que lo dijo el ministro Matías Culfas, que la verdad que nos enorgullece que sea así, que se esté recuperando la industria. Bien. Orlando, que tenés la mano levantada. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hola Fabián, hola Ana Paula, hola a todos y gracias por la invitación. Le quería hacer una pregunta al profe Fabián y por agradecerle a los dos, ¿no?, por darme los conocimientos de cómo se mueven las variables macroeconómicas y económicas, ¿no? Si es lo mismo, ya que él se refería, vos Fabián, a la emisión, si es inflacionaria o no. Si es lo mismo que la emisión se utilice para pagar la LIC o para volcarla a la producción. Y otra pregunta es también con respecto a las divisas, que escasean en este momento y creo que es un gran problema, que hasta va a haber escasez porque las empresas tienen que tener rentabilidad para poder dar trabajo. Y sabemos que todos los productos tienen un insumo fundamental que es el dólar, y que si no es ese también un problema inflacionario de una solución muy difícil, ¿no? No te entendí la segunda parte, Orlando. La segunda pregunta no te entendí bien. Con respecto a los precios relativos. Sí. Si
el dólar, que es un insumo más y el más importante para la producción nacional, ya que todos los productos tienen algo de dólar, que si no influye directamente en la inflación. Mirá, con respecto a la primera, al tema de la emisión, a ver, que el gobierno, vamos a suponer que el Banco Central y el Tesoro son el sector público consolidado, el gobierno en su conjunto, digamos, que el gobierno pague intereses a los rentistas, sea en LELIQ, sea en deuda pública, o gaste en inversión pública, o gaste en subsidios para las personas de menos recursos, evidentemente no es lo mismo. Tiene un contenido distributivo completamente diferente, independientemente de cómo se financie. Mi punto con la emisión es que la emisión no es la operación de política. La operación de política real es lo que vos acabas de mencionar, es gastar en tal cosa, transferir, por ejemplo, transferir recursos para los jubilados, es una transferencia, o, digamos, pagar intereses o gastar en inversión pública. Las decisiones son esas. La repercusión que esas decisiones tienen sobre los agregados monetarios pueden ser muy difíciles de saber de antemano, porque en el medio de eso ocurren otras cosas, depende también de decisiones del sector privado. ¿Qué pasa con las LELIQ? Cuando el Banco Central quiere fijar la tasa de interés, tiene que ofrecer un instrumento para fijar la tasa de interés. En todo el mundo es así. Es decir, ¿cómo se hace eso? En el mercado interbancario, el Banco Central, cuando hay, digamos, muy poca liquidez, inyecta liquidez comprando bonos, por ejemplo, LELIQs o lo que sea, títulos de corto plazo, y cuando hay, digamos, un exceso de liquidez, vende bonos, compra bonos cuando hay falta de liquidez, digamos. Entonces, eso determina endógenamente cuántas LELIQs vas a vender. O sea, no lo puede decidir el banco. El banco lo que puede decidir es qué tasa de interés fijar. Entonces, ahí la cuestión es, pues decir, bueno, pero entonces si fijas una tasa de interés muy alta, terminás pagando muchos intereses por los títulos, efectivamente. Y uno puede decir, eso puede tener un efecto distributivo negativo desde el punto de vista nuestro. Sí. Ahora, hay que mirar todo el paquete en conjunto. ¿Por qué? Porque quizá puede ocurrir que vos pagás ese monto del ELIX, que como operación tiene un impacto distributivo adverso, pero mantenés el tipo de cambio estable durante mucho tiempo y el conjunto de los trabajadores mejoran sus salarios reales. Entonces, ¿qué pasa? La distribución funcional del ingreso de toda la economía mejora, pese a que le estamos pagando más a los rentistas. Para ponerlo en términos de la calle, estamos beneficiando a un grupito, pero los estamos cagando a todos, digamos, en una palabra. Que es un poco lo que pasó en el gobierno de Lula. En el gobierno de Lula vos tenías las tasas de interés muy altas, pero mucho más altas que acá. Un bolsa, le llamaban el bolsa familia para los rentistas, porque lo que se le pagaba a los rentistas era una cantidad de plata tremenda. Ahora los trabajadores en el segundo gobierno de Lula empezaron a mejorar todos. A tal punto que desató la reacción negativa del conjunto de los empresarios, incluyendo los que cobraban rentas, digamos. Entonces digo, yo sería cuidadoso en mirar el conjunto de la cuestión macroeconómica. Ahora, obviamente, vos me podés decir con toda razón, che, Fabián, estamos pagando el ELIC y los salarios reales están cayendo. Entonces, eso sí es una joda. Eso sí, ahí estamos complicados, digamos, ¿no? Ahí hay un problema que hay que resolver, porque efectivamente yo puedo justificar, digamos, el pago de intereses o ciertas transferencias en función de que como contrapartida tengo un beneficio para el conjunto mayor, ¿se entiende? Ahora, si no lo consigo compensar, estoy teniendo un problema, que es un poco lo que estábamos hablando recién. Básicamente, si yo no puedo contener el proceso inflacionario desde su causa, digamos, que fíjate que yo no tuve que hablar nada de la emisión. Todo lo que está pasando en la inflación internacional que afecta a todos los países del mundo es independiente de lo que está emitiendo cada país, de cuánto está gastando. Le llega porque pega por el lado de los costos. ¿Entendés? Entonces es independiente de eso. Entonces,
Digo, nosotros tendríamos que tener una política un poco más abarcativa. Yo sé que es difícil, pero debería intentarse justamente para poner esto en línea, ¿no? Y bueno, y ahí lo que vos decías, si yo no te entendí mal, efectivamente, el tema del dólar es una variable crucial para definir estas cosas. ¿El problema cuál es? Que como nosotros venimos de una inflación alta, y estamos en una inflación alta, y el nivel del dólar vino creciendo mucho, porque yo ponía el ejemplo, estamos creciendo, el dólar oficial está creciendo en lo que va del año 20% en términos nominales. O sea, no es que está clavado el tipo de cambio nominal. Mucha gente, viste, es como que veníamos en un auto a 250, ahora vamos a 100 y parece que estamos parados. No estamos parados, estamos corriendo a 100 todavía. Entonces eso tiene consecuencias. Una de las consecuencias es esto que vos decís, que en lugar de compensar el efecto de la inflación internacional, termina amplificándolo, sin quererlo por ahí, ¿no? Nada, eso, sí, es un tema. Muchas gracias. Y disculpen si abandono la reunión, pero me tengo que ir a trabajar. Gracias. Hágale, hágale. Bruno. Hola, hola a todos. Bueno. ¿Cómo están? Yo también tengo unas preguntas para Fabián. Hola Fabián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Te quería preguntar... ¿Seguís en economía o abandonaste el ramo? Abandono hoy. No, mentira, sigo. Un fracaso como docente, terrible, un fracaso total. En fin. Te quería preguntar, ¿pensás que nos puede convenir una inflación en el dólar o en Estados Unidos para licuar la deuda que tenemos con el FMI? ¿O es todo pérdida para nosotros? Uy, ¿se cortó? ¿Me están escuchando? Te estoy escuchando, se está escuchando. Se me congeló la imagen, pensé que se me había cortado. Y otra pregunta más, aprovecho. Con todo esto que nos contaste, ¿hasta qué punto nos conviene una suba de los commodities, ya que exportamos commodities, pero también tiene el costado de que nos perjudica con esto de la inflación internacional? Yo tiendo a pensar que nos beneficia igual más que lo que nos perjudica, porque nos permite una mayor entrada de dólares, pero también hay otro costado. Entonces, ¿cómo sopesar eso? Ana, ¿querías responder vos o respondo yo? No sé cómo quieras. No, te preguntaron a vos, así que aprovechamos. Lo de la licuación, yo no, francamente, Bruno, no lo entiendo bien eso, porque ¿cómo licuaríamos la deuda? Nosotros tenemos que conseguir dólares. Imagínate que los dólares son como una ficha de casino. La ficha de casino la conseguís vendiendo bienes, o comprando menos bienes, o tratando de que entren las fichas de casinos por papelitos que fabricamos en Argentina. Lo que no entiendo es cómo se licuaría esa ficha, ¿entendés? Porque para nosotros la implicación es que igual tenés que conseguirla por esos mecanismos, porque un problema que decía Frenkel respecto de la deuda en dólares es que es una carga inercial, vos tenés que devolver esa cantidad de dólares, que no la fabricamos ni de casualidad. Entonces no entiendo bien lo de la licuación, cómo sería, digamos, porque a mí la carga de la deuda en dólares medida en pesos, como vos bien sabés, y si no, te reviso la nota y te bocho, digamos, no es relevante, digamos. Perdón, aclaro lo que yo pensaba, a ver si funciona. Nosotros para hacernos de esos dólares y poder pagar la deuda, si está denominada en dólares, tenemos que tener algún tipo de superávit en dólares, ¿no? Sí. Supongamos comercial, digamos. Si hay una alta inflación en dólares, ese superávit en términos reales va a ser menor, digamos. Vamos a tener que tener un saldo exportable en términos reales más chicos para conseguir esa misma cantidad de dólares. Digamos, vamos a tener que tener un superávit comercial. Un superávit comercial de 1 tonelada de soja podría rendir más dólares que... Pero vos lo que estás sugiriendo entonces es que va a haber una inflación internacional de la soja, porque va a subir el precio de la soja.
Pregunto si sucede eso, si nos convendría para licuar la deuda externa. Por supuesto, pero no es que licuás la deuda. En realidad, vos ofrecés los mismos recursos y obtenés más fichas. Obviamente que nos conviene. Que en una mejora de los términos de intercambio nos conviene. Yo no creo que podamos pagar la deuda con eso, pero obviamente que siempre es mejor. Es como si mejora tu salario real, digamos. Su salario real mejora por dos motivos, porque cae el precio de lo que compras o se mantiene estable o lo que sea, y porque mejora tu ingreso nominal o crece más tu ingreso nominal que lo que estás comprando. Acá sería ese el caso, sería fantástico. Igual, te soy honesto, sigo sin entender bien lo de la licuación, pero claramente claramente nos sirve, claro, nos sirve, es como, vos lo que estás diciendo es que en términos de nuestro ingreso en dólares se reduzca el peso de la deuda, de alguna forma, y que aumenten el precio de las exportaciones. Es como un regalo del cielo, la lotería de las commodities, ¿viste? Vos producís, trabajamos vos y yo en una fábrica, producimos 10 y hoy vale un dólar. Mañana producimos 10 y vale 5 dólares. ¿De dónde salieron los 4? Del cielo, para nosotros, ¿no? Uno después puede explicarlo en la economía mundial por qué ocurrió eso y no es que cayó del cielo, algo pasó. Digamos. Pero nosotros, como nosotros tomamos los precios internacionales, nos cayó del cielo. Y respecto del doble papel que tienen las exportaciones, cuando vos exportás bienes, particularmente bienes salarios, que tienen un impacto positivo en este aspecto que estábamos diciendo, que son divisas, y un impacto negativo en la inflación, ahí no hay mucha vuelta, digamos, que es tratar de atenuar todo lo que se pueda el impacto inflacionario y maximizar el ingreso de divisas. Decirlo así como lo digo, vos sabés que es más fácil que hacerlo, digamos. Pero, digamos, yo no puedo, pensémoslo de esta manera, yo no puedo decir, no exporto nada que me implique un aumento de la inflación, entonces no exporto nada. No puedo hacer eso. Eso efectivamente no es sostenible. ¿Y es sostenible exportar con inflación? Sí, sí, es sostenible. No es bueno, no nos gusta, pero se puede sostener mucho tiempo. De hecho, pasó en el kirchnerismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Podés crecer en tu economía o no podés crecer con eso? En el kirchnerismo nosotros teníamos inflación de 2 dígitos, la economía crecía y los salarios reales crecían. Y vos me preguntás, ¿y te molesta la inflación de 2 dígitos? Me molesta muchísimo menos que esta. Esta inflación de ahora produce caída del salario, no te permite crecer porque tenés un problema de divisas, tenés un montón. Yo digo ahí, yo pondría así, no podés resolver el problema de la carencia de dólares ignorándolo. La inflación en algún contexto vos la podés resolver. Lo pondría en esos términos, digamos. Ahora, si queremos minimizar el impacto de la inflación usando estos instrumentos que yo mencionaba, y bueno, bienvenido sea. La verdad, es así. Si yo puedo tener los dólares y colocar impuestos a las exportaciones para atenuar el impacto inflacionario, subsidiar las importaciones de gas para atenuar el impacto inflacionario, mantener estable o creciendo menos el tipo de cambio, ¿cuál es el problema de todo esto que estamos diciendo? Que tiene un impacto distributivo a favor de los trabajadores muy importante y que hay gente que no le cae muy bien esa idea. La verdad es esa, digamos. Sí, básicamente es el espacio político que tenés para tomar determinadas medidas, que es la que estabas comentando, ¿no? Porque todo el tiempo que podemos, o que se pone sobre la agenda de discusión, retenciones, desacoplar precios internos de precios internacionales, lo que surge es conflictividad política, digamos, porque es básicamente un tema distributivo. Igual yo le agrego lo que dice Ana, que en algún grado de conflicto terminás, porque fíjate que lo del control de precios, más allá de la efectividad que pueda tener, corto plazo, lo que sea, también va a generar conflicto, genera. O sea, y si vos no ponés nada y no haces nada, te garantizo que vas a tener conflicto por el lado de los compañeros, ¿viste? Con lógica. Porque vas a tener protestas, vas a tener resistencia, digamos, a ese proceso, ¿no? Porque no podés tener caída del salario de acá a final del gobierno persistentemente. Algo tenés que hacer, digamos. Entonces, sí. ¿Viste? Decir las soluciones, a mí me parece que cuando uno hace un diagnóstico correcto, las soluciones salen solas. Pero el problema después, cómo se implementa por el lado de la política, ¿no? Que es más complicado. Claro, como en el caso de que pudiéramos
agregar valor agregado aparte de las materias primas que estamos exportando. Sí, igual fíjate, Adelfio, que mucho del valor de la materia prima que estamos exportando ni siquiera tiene referencia en el valor agregado. Cuando vos mirás el aumento de precio que tuvieron las exportaciones primarias de Argentina, fue un aumento impresionante. No tiene ninguna relación con el valor agregado, porque tiene relación con cosas que ocurren en la economía mundial. Las tasas de interés en Estados Unidos, cuando vos tenés tasas de interés bajas, tenés mejores términos de intercambio en todo el mundo, la suba de los precios de la energía que encarecen las commodities también y los alimentos, bueno, toda una serie de procesos. Yo estoy de acuerdo con tener una estructura que genere más valor agregado en general, por supuesto, y particularmente que reemplace el valor agregado que nos viene de afuera. Pero lo que te quiero decir es que ni siquiera eso te garantiza que vos puedas recuperar eso en términos de más o menos dólares, porque, insisto, los precios de lo que nosotros exportamos en dólares vienen dados de afuera. ¿Entendés? No los generamos nosotros. Entonces, lo mejor sería exportar lo más que se pueda, básicamente, vamos a decirlo rápido. El ideal, si pudiéramos manejarlo a voluntad, sería exportar de todo lo que podamos. Digamos, entonces tenemos muchos dólares, mucho espacio para crecer, digamos, ¿no? Y para importar. Ese sería un poco el punto. Perdón, si lo que dice Adelfio funcionara, digamos, más valor agregado, más trabajo, por otro lado también hay sustitución de importación, entonces al importarse menos también hay fuga de dólares, ¿no? Por otro lado también es doblemente conveniente, más si se exporta también. Sí, totalmente. Eso es así como decís. Es más, yo te agregaría algo a favor de lo que dice Nicolás, que es más fácil intentar un proceso selectivo de sustituir importaciones que de aumentar las exportaciones, porque el aumento de las exportaciones no depende de vos, depende de la demanda de tus socios. No podés manejar tan fácil eso. No podés manejar fácil nada, digamos, pero eso es lo más complicado de manejar. Lo que dice Nicolás, para mí, está más cerca de nuestras posibilidades de política económica, de hacer un plan de un par de años de sustitución de algunas importaciones selectivas que son importantes en términos de, qué sé yo, de combustibles, de insumos, de infraestructura, de lo que sea, y eso yo creo que sí tiene un efecto poderoso en términos de empleo, de, como decía Nicolás, de aumento del componente de empleo y de ahorro de divisas, totalmente. Entonces, eso es central para mí. Por eso efectivamente me alegró lo que había dicho el ministro de Desarrollo, que se estaba reactivando la industria. Se imagina que si recuperamos la capacidad instalada sería buenísimo para el país. No, seguro. Bueno, ¿alguna pregunta, comentario adicional? Y a mí me generó la duda eso de el tema de las retenciones. Con tanta brecha, ¿no es mayor todavía la conflictividad con el empresariado de agregar más retenciones? Porque si hubiera retenciones cero al tipo de cambio oficial, ellos me parece que ya están pensando para medir sus rentabilidades en un tipo de cambio paralelo, entonces ya se agrega ahí como si fuera un impuesto aparte, ¿no? Hay margen político para aumentarlas más. Pero las operaciones igual de comercio se hacen al tipo de cambio oficial, digamos. Obviamente que la brecha, esto hablamos bastante con Fabián todo el tiempo, la brecha es más un resultado de expectativas de evaluación, digamos, o sea, lo que se te genera. Pero en sí las operaciones, o sea, el precio que ya rige para ellos, para los empresarios que importan o exportan, es el oficial, o sea, no es que están diciendo vos me estás sacando 100 pesos más por dólar, digamos. Sí, yo sé que ese es el precio que funciona, pero justamente al estar planteado ese precio como expectativa y al no ser, yo creo que, bueno, que algunos creo que sí, pretendieran que se les pague ese tipo de cambio para las exportaciones y que entonces eso agrega como un poco más de conflictividad, porque le estás, digamos, no convalidando ese tipo de cambio, que puede ser una expectativa, pero
definitivamente sí, es una expectativa del empresariado, más las retenciones ya existentes, digamos, subirlas más. Lo que pasa es que ahí ten en cuenta una cosa también, ¿no? Digamos, obviamente que cualquier exportador siempre quiere liquidar su dólar al precio más alto posible, digamos, eso. E importar al más bajo. Claro, importar a lo bajo y importar al más alto, eso siempre. Pero hay un tema acá particular que es el hecho de que los precios que están recibiendo desde el mercado externo crecieron mucho. Cuando vos haces la cuenta con el tipo de cambio nominal apreciándose un poco, cayendo un poco, pero creciendo al 1% mensual. Yo te mostré recién algunos gráficos, hay bienes donde el aumento anual de precio que recibe el tipo es 80%, 90%. Es un número, digamos, yo no creo que si reciban 40 vayan a mirar el paralelo. Miran el paralelo siempre y hacen lo que pueden. ¿Qué quiero decir con hacen lo que pueden? Primero, insisto con la misma idea, los exportadores no fijan el precio de lo que reciben. El precio viene de afuera. Lo que puede haber, que por ahí vos podés decirme con razón, es que puede haber operaciones de contrabando, puede haber subfacturación, sobrefacturación, por supuesto. Hay un margen de eso siempre y ese margen se agranda cuando hay controles. Eso no hay duda. Ahora, yo lo que digo es, a nivel macroeconómico, si vos mirás, hoy por hoy, los precios básicos de la economía siguen al tipo de cambio oficial, todavía hoy. El futuro es desconocido, digamos. Pero digo, entonces, en este contexto particular, vos tendrías margen, desde el punto de vista económico me refiero, margen para aplicar retenciones sin afectar para nada la rentabilidad de los tipos, que creció de una manera extraordinaria, pero esto que yo te decía es por la lotería, vino de afuera y nada, digamos, vos tenés sectores donde están, insisto, los precios están variando anualmente al 80, al 90%, digamos. ¿Quién recibe aumento de salario del 90% nominal, digamos? Que me cuenten eso, digamos, nadie. ¿Entendés? Entonces, si vos capturás parte de eso, no creo que deba provocar un problema económico. Ahora, el problema que vos mencionás que es político, y sí, ahí sí. Ahí sí, ¿viste? ¿Por qué? Porque la reacción, ¿cuál es? Me sacan el 40, después me sacan el 50, la reacción es no me saquen nada. Eso es así, digamos, está planteado así, lamentablemente, y bueno, no te puedo decir más nada, digamos, ¿no? Ricardo, dale. Hola, ¿qué tal? Una pregunta para Fabián. Bueno, vos estás mencionando que la inflación externa es prácticamente protagonista, la protagonista principal de esta aceleración inflacionaria que estamos viviendo. Creí entenderlo. Si pudieras darnos algún elemento sobre qué está motorizando esa inflación internacional para saber si se puede esperar que dure el periodo de inflación que se está viviendo va a durar mucho, porque con ese grado de incidencia sobre la realidad económica local, sería bueno saber si vamos a tener varios años por delante o meses o qué. Para eso necesitaría saber si podés comentarnos cuáles serían los elementos que están motorizando tanto la inflación de commodities como la de productos o lo agregado. Lamentablemente, yo me largué a hacer este análisis porque para explicar la situación argentina es fácil porque yo estoy tomando como un dato lo que pasa afuera. Que tu pregunta es, bueno, ¿y ese dato cómo se causa? ¿Qué lo causa ese dato? ¿Qué lo provoca? La verdad no lo tengo claro, pero te voy a dar alguna conjetura, pero no lo tengo claro. Primero hay una cuestión vinculada con la pandemia que no tengo para nada claro, pero digamos que pueden ser problemas de corto plazo. En la pandemia hubo una cosa que es así, que Ana mostraba algunos elementos respecto a las variaciones que hubo tan bruscas en el nivel de actividad y en el nivel de empleo. ¿Viste? Yo en una nota que escribí ponía la montaña rusa del empleo, porque ¿viste? Subió el desempleo 30, bajó después, ¿viste? Es como que estamos todos en una cosa vertiginosa, ¿no? Ahí hay un tema con las commodities que el ajuste en general, y los que están acá y que han participado conmigo de alguna materia, yo me he cansado, nunca me canso de decirles, en una economía capitalista
todo lo que se produce es todo lo que se puede vender. O sea, la economía está liderada por la demanda agregada. Entonces la oferta ajusta a la demanda. ¿Cuál es el tema con las commodities? Que el ajuste de la oferta a la demanda no es tan instantáneo como en los bienes industriales. Vos pensás lo siguiente. Si yo tengo una caída 3 años seguidos de la demanda de trigo muy grande, una caída muy grande, es probable que se deje de sembrar trigo. Porque los tipos van a considerar, después de hacerlo 2 años seguidos inútilmente, que van a perder plata, y al año siguiente hay un aumento tremendo de la demanda de trigo. ¿Qué va a pasar? Y se van a ir los precios a las nubes porque vos no tenés trigo para abastecer eso. Mi intuición es que en algunos casos, particularmente en energía, pudo haber habido alguno de esos problemas, quizá agravado por algunas políticas de algunos gobiernos de países centrales. Y eso afectó el tema combustible, por ejemplo. Pero es una conjetura. Vos me preguntás cuánto va a durar. Si fuera así como estoy diciendo, yo me animaría a decir que va a durar poco, porque va a terminar ajustando. Ahora, no lo tengo claro, francamente. Y hay una cosa más general, que lo agrego como segunda conjetura, y es que en tiempos de tasas de interés bajas, en los países centrales, particularmente en Estados Unidos, ¿qué efecto provocan las tasas bajas de interés? Todos los países periféricos empiezan a recibir dólares. ¿Por qué? Porque al tener tasas tan bajas, los rentistas, los inversionistas globales, se van de los países centrales porque les conviene tomar un crédito en los países centrales y colocar esa guita en los mercados periféricos que ofrecen tasas un poco más altas, no necesariamente mucho más altas. ¿Eso qué provoca? Hay que olvidarse de Argentina en esto que te estoy diciendo, porque Argentina es un caso aparte. ¿Qué provoca? Los tipos de cambio empiezan a apreciarse o a estabilizarse y entran capitales a la periferia. Cuando entran capitales a la periferia y todos los que exportamos commodities tenemos los tipos de cambio fijos o no creciendo, hay una especie de apreciación real de las monedas periféricas. Es como si yo te dijera que mañana el tipo de cambio en Argentina se clava y empieza a subir todo el tiempo el peso en términos de dólar. ¿Eso qué produce? Como yo dije recién, Argentina es tomadora de precios, pero si Argentina, con todos los países que producen soja de la periferia, coordinara la estabilidad de su tipo de cambio, el precio de la soja a nivel mundial sube. Y algo de eso hay en esto también, ¿no? De que es un proceso que venía de antes, en el cual vos no tenés grandes... por ejemplo, nosotros tenemos una crisis de dólares, pero si vos mirás el resto de los países, hace más de 10 años que ninguno de los otros países tiene una crisis de balanza de pagos. No tienen crisis de deuda externa, tienen reservas acumuladas. Los problemas que tiene Brasil son todos problemas entre ellos, digamos. No es un problema, digamos, de no tienen al Fondo Monetario, ¿entendés? No tienen deuda externa en dólares como una cosa pesada, no están saliendo capitales. Incluso cuando salieron fue por decisión de ellos. Y ahora lo empiezan a revertir. Entonces, si es eso, un ajuste que se provoca post pandemia de una situación de oferta que venía letargada, se puede llegar a resolver rápido. Pero te soy franco, no lo tengo claro. Si alguno tiene otra opinión, estoy dispuesto a escucharlo, digamos, porque no tengo muy claro. De hecho, quería incorporar algo acá y no dije nada, justamente porque dije, no, me voy a meter en camisa de 11 varas, digamos. Así que bueno, lo lamento, pero no tengo muy claro el tema. Bueno, son elementos igual para pensar los que comenta Fabián, y también cuestión de logísticas a escala internacional, que en su momento hablábamos, ¿no? De que en su momento, ¿te acordás? Quedaron muchos barcos en el medio de la pandemia, frenados en cualquier lugar del mundo, y que a veces es mucho más costoso ir y recuperar las mercaderías y demás, que nada, o sea, voluntariamente quiero decir, tomar la decisión de ir y recuperar eso tiene costos muy elevados y que eso también lleva tiempo, ¿no? Hasta que también la demanda en todos los países empieza a crecer. Yo agrego, ojalá sea algo así como lo que dice Ana, porque si es algo así, yo creo que lleva poco tiempo. Claro. Porque si las economías centrales se reaniman, esos temas de logística, los tipos, esto como las vacunas, cuando apareció la pandemia yo siempre decía, vamos a tener 2 millones de vacunas en 6 meses porque hay un incentivo económico. El capitalismo, cuando vos ponés ganancia adelante, los tipos hacen, viste,
te bajan un marciano y te lo ponen en tu casa, digamos. Es una cosa... así que ojalá sea algo así, ¿no? Perdóname que te corté. No, era eso como para aportar algo más, pero sí, es verdad, ¿no? Todavía no se sabe, o por lo menos nosotros no sabemos bien a qué responden ni cuánto va a durar. Pero bueno, es un elemento que claramente hay que empezar a estudiar con mayor detalle porque tiene un impacto bastante sustantivo sobre una situación que ya es crítica, ¿no? En términos domésticos. Bueno, ¿alguna otra consulta, comentario, pregunta? Tomás. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Fabián, Ana, todos presentes? Buenas tardes. Una pregunta para Fabián, pero bueno, también para Ana puede ser. He escuchado a Fabián hablar sobre varias veces, que lo acaba de repetir en la pregunta anterior, sobre que sería más fácil para un país como la Argentina iniciar un proceso de sustitución de importaciones que uno de aumento de las exportaciones. Yo lo he pensado varias veces, no estoy tan seguro, me gustaría escuchar la explicación de por qué sería eso así, teniendo en cuenta que la Argentina exporta commodities, básicamente, y si mi opinión personal, ¿no? Siempre en última instancia la demanda internacional depende de tus socios comerciales, pero si la Argentina produciese un 20% más de soja, los podría colocar de alguna manera en el exterior. Si produciese el doble de cabezas de ganado, quizás podría aumentar las exportaciones de carne. Lo mismo con si aumentase la minería o las granjas porcinas, etc. Y siempre sabiendo que un proceso de sustitución de importaciones siempre es conflictivo en un país como la Argentina y siempre me parece que tarda mucho más tiempo en desarrollarse. Y bueno, y además que la industria siempre termina requiriendo más divisas de las que puede producir, ¿no? Me gustaría saber por qué es esa opinión de que no podríamos exportar más produciendo más commodities, básicamente. Gracias. Mirá, te digo, con tu mismo ejemplo te contesto, ¿no? Vos me decías recién, bueno, si Argentina produce 20% más de soja, lo tendría que vender. Eso implica, implícitamente está la idea de que los tipos no están produciendo más cuando tienen demanda para producir más. Y entonces tienen un problema de oferta. Digamos, no tienen capacidad para producir más, cosa que realmente en Argentina es uno de los 4 o 5 lugares en el mundo que lo menos que podés pensar es que hay un problema de oferta en la producción de soja, digamos, porque tenemos capacidad para producir, te digo, una cantidad gigante. Yo me inclinaría más bien a pensar que Argentina está produciendo, dadas las situaciones de corto plazo, fluctuaciones del clima y cuestiones por el estilo, está produciendo lo que le requiere la demanda internacional. ¿Por qué yo decía es más difícil lo de las Expo que las INPO? Bueno, yo sigo en eso a Prebisch y a los estructuralistas. Los estructuralistas, ¿qué te decían? Marcelo Diaman, Aldo Ferrer. Las importaciones son una función positiva de tu propio nivel de actividad. En primer lugar, vos importás básicamente, las importaciones de bienes de consumo en Argentina son una fracción menor de lo que importamos. Lo que mueve las importaciones son los insumos, los bienes de capitales. Y las exportaciones son una función positiva del crecimiento de tus socios. ¿A quién le vendemos nosotros? Le vendemos a Chile, le vendemos a Brasil, le vendemos a China, le vendemos a Estados Unidos. ¿Cuándo crecen las exportaciones de esos países? Yo te puedo mostrar gráficos. Cuando crece el nivel de actividad de esos países. Y es perfecto el ajuste. O sea, que si vos querés aumentar las exportaciones en el contexto internacional, tenés que desalojar a algún competidor. No, porque la demanda está dada, está creciendo algo que vos no manejás. Claramente eso no lo manejás. Entonces tenés que desalojar a alguien. Entonces la pregunta ahí es, una forma de competir que se ha establecido en la economía moderna, Tomás lo sabe porque dimos clases juntos en Moreno de Estructura Económica Argentina e Internacional, una forma de competir es con los diseños, con las marcas, con la tecnología. No es el caso de las commodities. Cuando vos vendés commodities, vendés un producto sin marca, indiferenciado.
no podés saltearte por arriba la demanda. Ahí hay una idea, muchas veces, de que Argentina es una economía pequeña y que todo lo que va a exportar lo puede vender en el mercado mundial porque puede crecer infinitamente la demanda. Y esa es una idea completamente errada. Porque si eso fuera así, ya estaríamos exportando mucho más. ¿Por qué uno debería pensar que si es negocio exportar más soja, 20% más de soja, no estamos exportando un 20% más de soja? Y si estamos exportando lo que estamos exportando. ¿Cuál es el sentido? Entonces, las exportaciones, yo no estoy diciendo que uno no, a ver, quiero hacer una aclaración, que uno no tenga que hacer políticas de promoción de exportaciones. Lo que digo es, tenemos que darnos cuenta que siendo difícil la sustitución de importaciones, es menos difícil que aumentar las exportaciones desalojando a otros competidores. Es mucho más fácil hacer esto que ya es difícil, digamos. En la industria, ni te comento, porque la industria es un proceso más de largo plazo que tiene que ver con esto, ¿no? Con el tema de la competencia se da no tanto por precio, sino que se da por factores, lo que se llama factores de no precio, calidad, diseño, marca, atención postventa. En eso Argentina necesitamos una logística todavía, digamos, porque no es muy buena, que digamos, pero digamos, depende de esas cosas. Es todo muy complejo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo más, que hay que hacer bien las cuentas también con el tema este. Ahora se anunció, como ustedes saben, una inversión multimillonaria, que bueno, va a llevar un tiempo, digamos, es un número grande, demasiado inflado, porque va a llevar un periodo de tiempo que yo. Ok, es una inversión extranjera directa, con lo cual entran dólares, que es un poco la preocupación de Bruno. Entran dólares con la inversión extranjera directa. En realidad, cuando nosotros hablamos de inversión extranjera directa, es un registro en el balance de pago que entraron tantos dólares, lo cual es fantástico. ¿Cuál es la cuenta que uno tiene que hacer? Esa inversión extranjera directa la hace una empresa que va a obtener ganancias y que va a transferir parte de la ganancia al exterior todos los años. Es como que te prestaron unos dólares y te van a cobrar todos los años un interés. Entonces, la cuenta que tenés que hacer es, esos dólares que entraron, ¿cómo hago después para pagar los intereses? Si la empresa, la inversión, está dirigida a un sector que va a exportar, entonces el ingreso de exportaciones de la empresa va a pagar la remisión de utilidades y dividendos. Entonces, eso es sostenible. Pero fíjate que digo, esa empresa, la exportación, en el caso de una transnacional, es un negocio a escala global en el cual nosotros podemos incidir muy poco. Muy poco podemos incidir. Y a mí me parece, insisto con esto, voy a poner un ejemplo en sustitución de importaciones, lo que está pasando con el turismo. El turismo es una sustitución de importaciones o una sustitución de servicios importados, como lo quiera ver. Estamos haciendo una política de estímulo para que la gente vaya a veranear a la costa, no con la idea de sustituir dólares, sino con la idea de reactivar el sector turístico que había quedado hecho pomada después de la pandemia. Ahora, puede ser una herramienta de largo plazo de sustitución de turismo de argentinos afuera por argentinos adentro, si vos mejorás la infraestructura, bajás los costos de la logística, de la hotelería, de toda esa cuestión. Digo, es mucho más fácil eso que vender 20% más de soja, aunque te parezca increíble. Es mucho más fácil. Lo otro es mucho más aleatorio de algo que no definimos nosotros. Y una cosa más respecto a la última, y estoy hablando mucho, esto que la industria consume divisas es verdad, pero justamente es lo que nosotros queremos que crezca. La única forma de resolver este problema, lamentablemente ahí yo coincido con los viejos estructuralistas, es usando como medio la industrialización para producir un cambio estructural. Digamos, entonces, lamentablemente, la sustitución de importaciones es una herramienta forzada, porque como vos bien decís, en el intermedio vas a consumir más divisas y para hacerlo sostenible tenés que disminuir todo lo que puedas ese consumo excesivo de divisas, ¿no? Y una cosa más, en todo este tema de divisas hay una dimensión financiera que nosotros hemos mencionado muchas veces insistentemente, que no tiene nada que ver con la estructura productiva, ni con las exportaciones ni las importaciones, que es la demanda puramente financiera por dólares que hay en la Argentina. Eso requiere también una política de largo plazo que todavía hoy, en mi opinión, está ausente, digamos, pero también es un tema crucial. Perdón la extensión. Muchas gracias, Juan.
Bueno, no sé si alguien tiene algo para comentar o alguna otra consulta. Si no, agradecemos a Fabián y a todos y todas las que se conectaron. Y bueno, esperamos encontrarnos en alguna próxima mesa, tal vez presencial. Bueno, muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego. Muchas gracias. Saludos. Chao, Saludos. gracias. Gracias. Saludos, Fabián, Ana Paula. Gracias a ustedes. Muchas No gracias. dejes economía,